Ahí estamos grabando. Dale, así vamos, seguimos. Bueno, esto que les decía rápidamente Bien, ahí te recién, pasé. Avísame el si estás. Salmo, como nos dice, los que son rectos alegran el corazón, ¿no? Cuando es entender el sentido, buscar el sentido y buscar quién está detrás de estos preceptos para entender esto que decíamos, ¿no? Una imagen disfigurada, de cuidado, de amor y protección que siempre hay detrás de estas cosas. Acá el texto nos dice, cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comida y deseable para adquirir sabiduría. Fíjense acá yo les marco el vio o la vista, ¿no? Cómo está recalcado dos veces el tema de lo que es la vista. Y acá es esto el cambio de ambiente le hace cambiar la mirada. De un árbol que, como decían antes, estaba todo en armonía y ni siquiera llamaba la atención, era parte de lo que pasaba acá. Hay un cambio en la mirada y vio que el árbol era apetito, a verle otro gusto. Y acá, una de las cosas que vamos a ver en el Éxodo, en el Deuteronomio, y con Abraham también, es esto lo que es el Shema, que es la escucha. Ya en la Biblia es esa escucha obediente. Esa escucha a Dios es una escucha que obedece a Dios porque lo que constantemente digo, porque sabe de quién viene esta palabra. Confía en Dios, puede tener esta escucha y obedecer porque sabe que esos preceptos alegran el corazón del hombre, porque sabe cuál es la intención que tiene detrás. Entonces siempre se acentúa ya la oración la oración principal del pueblo de Israel se llama el Shema, que quiere decir escucha. Y es el Shema, se dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor, escucha Israel, el Señor es el único Señor. El Señor es único, ¿no? Es uno. La oración es esa, es la que se repite, después sigue, está en el libro del Deuteronomio, ya lo vamos a analizar, y sigue es donde dice amarás a Dios con todo tu corazón, fuerza, con todo tu alma, esto que Jesús repite como el mandamiento más importante cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esto es lo que Jesús responde. Y en este es el Shema, escuchen, Israel tiene que ver, y acá el texto acentúa en la mirada, no en la escucha, sino en lo que los ojos ven. Entonces, bueno, esto es algo también a tener en cuenta. Y fíjense acá la decisión en su corazón. Cuando Jesús también dice, cuando se habla del mandato de cuando alguien ya es infiel en su corazón, ¿qué significa ser infiel en el corazón? Ya cuando el hombre codició a la mujer del prójimo, ya fue infiel en su corazón, en el sentido de que el corazón es el centro de las decisiones del ser humano, no hay no está en lo que es la mente, el cerebro, sino que se utiliza al corazón como el lugar del centro de las decisiones del hombre. Entonces no es una cuestión emocional que pasó a alguien o me gustó a alguien, entonces ya es una infidelidad, sino en mi corazón. Entonces acá se está viendo esto, que ya ella, la decisión, digamos, cuando ella toma el fruto, ya eso es como la extensión de lo que ya había en su interioridad. Ella agarra ese cargo que ya interiormente había decidido que ocurra. Y fíjense otra cosa, antes de analizar en qué se equivoca el hombre, acá no, ahora lo vamos a ver. ¿Qué les parece que cuando estuvieron viendo este texto, hay algo que les parece que el hombre podría haber hecho distinto? ¿Qué les parece que el hombre se equivocó? Estuvimos viendo algunas cosas de la mujer, esto del diálogo, de no entender el precepto, y el hombre en qué se equivoca. No sé si es como una equivocación, pero podría haber a la mujer o podría haber hablado o dicho algo o para decir que no escuchen. No sé, es como que solo la mujer entra en diálogo, él no dialoga con el mar, con el
mal, pero tampoco para, no, o sea, no hace absolutamente nada para que no haya diálogo. Exacto. De hecho, no sé, a mí me pasaba cuando leía, cuando tenía la idea de este texto, no sé, ¿dónde se imaginan que está el hombre cuando está la mujer hablando, teniendo todo este diálogo? ¿Dónde está el hombre para ustedes? Y Bueno, cuando Elisa, partícipe. El hombre participa, si no que no dice nada, se queda piola, porque habla de ella nomás. Está con ella, dice el texto. Sí, dice que Claro, a mí en otro momento me quedaba como la idea de que, como esto que decía Brenda, el hombre estaba tan ausente que parece que ni estaba. Yo me lo imaginaba como, no sé, en una hamaca paraguaya, en otro árbol relajado y después mira este fruto y se lo entrega, ¿no? Parecía que directamente no existía, pero tal cual como el texto dice que estaba con ella, o sea, estaba ahí. Entonces acá esto que están diciendo enfoca en esto. ¿Se acuerdan cuál era la misión que tenía el hombre que Dios le había encomendado con respecto al jardín del Edén? proteger y cuidar a toda la creación, que él, en vez de proteger y cuidar, le echan la culpa, no se hace cargo, y le echan la culpa a la mujer. Y ese es el mal de todos los varones en la actualidad. No voy a admitir ninguna opinión al respecto. Estoy leyendo el chat que vi que había, bueno, la debilidad no menciona nada sobre simplemente come, claro. Pero bueno, no, es pecado por omisión, te podría decir. Y esto, él tenía la vocación de custodiar y cuidar el jardín del Edén, y eso incluye todo lo que hay en él, y la mujer incluida, y acá no dice nada en ningún momento de esa situación. A la mujer todavía, Eva, no se llama, no la saca a la mujer de esa situación, no la interrumpe, no defiende, ¿no? A su esposa. tampoco cuando ella, o sea, dice en el texto, ella prueba y se lo pasa a su marido, dice, es como que se lo da automáticamente y él tampoco se resiste o dice yo no voy a comer esto o no sé, Claro. no hay, o sea, lo prueba, o sea, también, aunque no haya diálogo, nada, él lo prueba automáticamente, o sea, no hay una parte que diga que no. Tal cual, tal cual. Algo más que hayan encontrado para culpar a los hombres. Bueno, quizá él haya entendido bien de Dios cuál era el sentido del mandamiento de no comer del árbol. No lo aclara ahí. Si fue él el que se lo transmitió a Eva, no se lo transmitió bien. Pero bueno, ahí en el momento él debió haber detenido la conversación y haber al menos intervenido. Ojalá hubiera parado el diálogo y se hubiera llevado a otro lado, pero quizá él estaba en mejores condiciones de interpretar bien y saber que que solamente comer, etcétera. Sí, también podría haberse aclarado a ella, más que no entrar en el diálogo tampoco, pero sí se lo podría haber aclarado a ella. ¿Alguien más que quiera decir algo? Acá, bueno, esto es lo que habíamos visto, ¿no? Él no obra como sacerdote, no defiende a su esposa, esto de custodiar la omisión. Acá pongo por miedo esto porque me parece curioso. Hay algunas interpretaciones también rabínicas que hablan serpiente en hebreo, se dice Nahash. Y también cuando se habla del dragón en el Apocalipsis, también es la misma palabra. Entonces, algunos dicen, en realidad no era una pitita que venía a hablar así simpáticamente como lo vemos en el arte, ¿no?
caída del árbol que le habla, sino que realmente era intimidante. Entonces el hombre tuvo miedo, ¿no? Entonces no quiso. Son distintas cosas que a mí me gusta traerlas a la reflexión, pero bueno, a veces la omisión, más allá de que también puede ser esto una representación de nuestros miedos gigantes, ¿no? Que se hacen grandes cuando le hacemos una idea de cosas que no son. ¿Cuántas veces nos vemos nosotros haciendo silencio, hacemos omisión, no defendemos algunas ideas, algunos principios que tenemos? Porque nosotros no queremos incomodar ante una situación, no nos da miedo a quedar mal parados en un grupo. Bueno, distintas cosas que se pueden ir dando ante estas situaciones. Y acá, bueno, avanzando un poquito en el texto, se dice, se les abrieron los ojos, porque el mismo texto dice, no es que ellos, algo pasó, el texto dice, apenas comieron, se les abrieron los ojos a los dos y de desnudos. Entonces, ¿qué significa que se les abrieron los ojos? Y que el pecado siempre tiene consecuencias. ¿Y a qué pero en qué sentido se afirma esto? Se les abrieron los ojos, al final sí conocieron el bien y el mal, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos y que podía venir atrás de eso. ¿Qué más hay? Descubrieron que perdieron la pureza, existía el mal, que lo que habían hecho estaba mal, decepcionado a Dios. Se les Perdieron abrieron la pureza. para percibir eso también. Exacto, perdieron la pureza que tenían. Claro, son varias cosas. Acá se les abrieron los ojos a nuevas cosas. Antes no conocían el mal y sus efectos. Acá empezaron a sentir el mal y sus efectos. Esto que hablamos, el vestido, la dignidad, la desnudez como la pérdida de esta dignidad, que entendiéndolo, esta pérdida de la dignidad no aclaramos que la dignidad nunca se pierde, es inherente a todo ser humano por ser imagen y semejanza, pero esto de sentirme digno, vieron como que siempre, vamos a dar un ejemplo, pero siempre en las vestimentas tienen este símbolo de la dignidad o la pérdida. Ahora no quiero adelantarme en algo que les quiero decir más adelante, pero después esto, vergüenza de la desnudez, no algo que ocultar, que antes no tenían, como estuvimos viendo, la muerte espiritual, el quiebre de la armonía e integridad del ser humano, esto que antes les explicaba, todo esto que empezaron a conocer, cosas que antes en realidad no lo conocían, se les abrieron los ojos a esta nueva realidad que antes no tenían. Y acá la pregunta, ¿no? Es que siempre hacemos, es tan obvio y a veces no. ¿Cuál fue el pecado? ¿En qué consistió el pecado de ellos? En querer ser como Dios. Desobediencia. Sí, digan todo lo que se les vaya viniendo a la mente. La soberbia. Soberbia, desobediencia. ¿Cómo? Todas estas cosas están acá, algunos textos están muy bien planteados porque son muchas cosas, pero a veces cenar bien en algo, ¿no? Acá nos dice, en este pecado, o si alguien lo quiere leer, así cambiamos mi voz por otra un ratito. En este En pecado, este pecado el hombre se refirió en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente vivo por Dios en la gloria. La seducción del diablo
quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Gracias. Bueno, ahora hay varias citas que están explicadas muy bien, pero esto que decían, quisieron ser como Dios, pero Dios, estamos destinados a esta divinización, asimilarnos a Dios, estamos destinados a eso, pero esto es un don de Dios, no es algo que nosotros arrebatamos por nuestra propia cuenta, ¿no? Nosotros, acá dice, por ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Dios tenía un plan para nosotros y por eso lo que dijimos, el árbol de la vida estaba ahí abierto a nosotros. Y este árbol que viene del mal estaba para en algún momento quizás que Dios lo considere, pero en este momento Dios le puso un límite y nosotros no quisimos aceptar nuestro límite. Queríamos ser como Dios, pero tomar por nuestra cuenta algo que iba a ser un don. Y acá, como dice el hombre, se prefirió a sí mismo, esto que decían de la desobediencia, que tiene que ver que lo expresó Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra su propio bien. Pero en realidad, esto, ¿por qué empieza todo esto? Que la elección que el ser humano hace, ¿por qué la hace? Porque deja de escuchar esto del Shema, empieza a mirar, cambia esta perspectiva que tiene de la realidad y deja de escuchar la palabra de Dios porque deja de confiar en Dios. Esto que decíamos, cuando se rompe este vínculo y esta confianza que nosotros tenemos, por eso es tan importante cuando dice y no teman, ¿no? Todo esto hace al vínculo y tiene muchísimas consecuencias. Si nosotros confiamos en Dios, toda nuestra vida es diferente, todas nuestras acciones son diferentes. Pero cuando empezamos a desconfiar, empezamos a buscar lo que tiene que ver con nuestra lógica, no con la lógica de Dios. Y empezamos a enredarnos, todo esto que estuvimos viendo acá. Fíjense acá, si alguien también quiere leer esta cita de este autor, no sé cómo está, si tienen el libro Creer, no sé si se los dieron en alguna otra materia anterior, pero es espectacular su libro y se lo recomiendo, el que quiere me lo pide. Yo no les quiero llenar de textos, el que quiere me lo puede pedir. Si alguien lee esta Lo que era precisamente el proyecto de Dios para un hombre, creado a su imagen y semejanza, a la manera de un don, se convierte en objeto de una conquista. Esta desobediencia se apoya también en una idea falsa de Dios, expresada en el texto como la tentación por excelencia. Dios es considerado como un rival, como el que prohíbe, como un Dios del que urge desembarazarse con el fin de recuperar la libertad y hacerse uno a sí mismo. No sé si les suenan estas palabras en la actualidad un poquito, ¿no? Tal cual. Tal cual. Sé vos mismo. Hay otra cita más, creo que es la última. Paradójicamente, el ser como Dios es también el origen de toda santidad, pero con una diferencia decisiva. Se quiere ser como Dios a través de una rebelión, un acto de orgullo, un gesto violento y humano. En la santidad, el hombre se hace como Dios en virtud de la obediencia, de la aceptación de la fe, del don divino de la gracia, confiándose al Señor y a sus mandatos. Tal cual, es lo que Jesús nos vino a mostrar, ¿no? Que sea tu voluntad y no la mía, es la obediencia total, que es lo que vamos a ir tratando de recuperar a partir de esta desobediencia originaria. Vamos a ir viendo cómo Dios nos va volviendo a pedir esta obediencia, pero no es una obediencia ciega, como siempre digo, sino que tiene fundamentos. Dios primero nos muestra y después nos pide, ¿no? Como dice San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras.
él nos vamos a ir viendo con el ejemplo cuando veamos con los patriarcas, cómo Dios les muestra que él es digno de fe y le pide la obediencia, no porque la necesite, sino como un padre cuando le dice a un hijo, ¿no? Escuchame bien, haceme caso ahora, no sé, tenemos que cruzar la calle, un hijo chiquito, tenemos que cruzar la calle, por favor no me sueltes la mano porque es una calle muy transitada y muy peligrosa. Uno quiere la obediencia, pero no porque una arbitrario, o sea, y no entonces sabe que el chico no tiene todas las capacidades para estar entendiendo todo lo que pasa alrededor. Entonces, agarrarme fuerte de la mano y yo te llevo esa confianza por un bien muy superior, un bien que a veces no podemos entender nosotros. Pero conviene, lo voy a repetir casi todas las clases. Cuando entendemos de quién viene, podemos confiar. Por eso Él nos pide la obediencia, por nuestra propios beneficios. Bueno, hay muchísimo acá para decir que realmente queda una parte, no sé cuánto nos queda de la clase, pero quiero que hoy terminemos bien, tenemos tiempo igual, así que un segundito, porque realmente acá fíjense cómo dice el ser como Dios es de la santidad, sean santos como yo soy santo, no sean misericordiosos como yo soy misericordioso, estamos llamados a imitarlo a Él. Ese es el origen de la santidad y a la vez fue con el origen del pecado. Pero la diferencia es que es esto, no como un don recibido como una gracia, como algo gratuito que Dios nos lo da y lo tiene a nosotros, sino de nuestra propia forma, ¿no? Con un gesto violento, como esto que decía, como una conquista, no como un don. Entonces son diferencias esenciales, que a veces parecen estos matices como, no pueden comer de todos los árboles, pero en realidad estas afirmaciones que están como mezcladas, pero hay que entender bien claro cuáles son las diferencias esenciales, ¿no? Y bueno, acá fíjense cómo cuando sigue el texto, ¿no? Esto que yo les decía, ¿se acuerdan que les decía en la clase anterior? Con todos los textos que leemos, literarios, cuando leemos una obra de ficción, una novela, nos vamos imaginando las voces de los personajes, nos vamos imaginando dónde están y nos vamos imaginando los escenarios, la ropa que llevan, cómo sienten, un montón de cosas, y a la vez cuando hay diálogos entre los personajes, vamos haciéndonos una idea de los tonos y de los sonidos, de cómo se van hablando entre ellos. Y de la misma manera, cuando nosotros leemos la Biblia, también utilizamos estos mismos recursos en nuestra imaginación. Pero la diferencia esencial que acá los diálogos, cuando tienen que ver con Dios en la Biblia, nuestra imagen, los tonos que nosotros ponemos en las palabras de Dios, tienen que ver con nuestra percepción también que tenemos hacia Él. Estamos proyectando en Él un montón de cosas que nosotros tenemos, que nos fuimos formando la idea acerca de quién es Dios. Entonces, por eso yo les preguntaba, cuando ustedes que hablan de contemplación, cuando el hombre dice, al oír la voz del Señor, Dios se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, en este momento tan hermoso, Dios se pasea, esta imagen tan linda de la que estábamos llamados, comunión con Dios, que Dios camina por el jardín del Edén a la hora que sopla la brisa, en esta tardecita, cuando ya se oculta quizás un poquitito el sol y se pone hermoso, dice, ellos se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esta es la primera pregunta clave. Acá el hombre le responde, oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. ¿Cómo, cuando ustedes escuchan esa pregunta, ¿dónde estás? ¿Cuál es el tono que escuchan esta pregunta, imaginan? Como que nos buscan, como una pregunta. Bueno, hay mucha imaginería atrás de esto que infiere lo que uno puede llegar a suponer o a pensar en cómo ocurrió, con una voz importante, imponente,
¿Dónde está? Ando buscando. A Dios no le hace falta hablar, es más, le pregunta dónde está para darle la oportunidad de que salga. Si Él es Dios, sabe dónde estamos, dónde está, dónde estaba, sino que le da la oportunidad de que a que Él se haga presente y salga. ¿Por qué tiene miedo? Tiene miedo porque él le faltó el respeto a esa reverencia que le debía a Dios, y de la misma manera, con ese principio de reverencia, le ha desobedecido al Creador, y ese es el miedo que él tiene. Es más, Dios ya sabía ya que lo que se había marchado, la que se mandó. Sí. Pero nos conoce, pero nos da la oportunidad de estar. Eso es lo que a mí me hace pensar esto. Que Él te da la oportunidad de decir, bueno, acá estoy, me equivoqué, si pedí perdón, y uno viene con el rabo entre las patas, pero por no decir, tuve miedo.